Muy bien, queridos hermanos, hoy día es viernes 2 de agosto, y justo los viernes hacemos un repaso de la lección. En la lección de escuela sabática aparece, hermanos, este, este título, ¿no? Confirmen, hermanos, a ver, dando lectura, si se ve o no la presentación. ¿Alguien puede leer, hermanos, en la Estudiar pantalla? y meditar. Gracias, hermana. Entonces sí se ve la presentación. Ahí dice para estudiar y meditar, hermanos. O sea, ahora brevemente estaremos meditando, ¿no? En algunas preguntas que nos hace la lección, pero también hay un comentario aquí, hermanos, de la lección para hoy día, hermanos. Hay un libro que es El deseo a todas las gentes, y ahí hay dos capítulos importantes, ¿no? Dice aquí, Calla, enmudece es el título, y el otro es El toque de la fe. Si alguien tiene este libro o en el internet, si tiene pues la posibilidad, pues lea esos capítulos, hermanos. Y un resumen de esto, hermanos, aquí está, ¿no? Este comentario aquí, hermanos. Es interesante, hermanos, pongamos mucha atención y participemos también, hermanos. Dice aquí, hermanos, en todos, dice, los que están sometidos al adiestramiento de Dios, debe revelarse una vida, dice, que no está en armonía con el mundo y sus costumbres y prácticas. Hermanos, pues nosotros estamos así como los jugadores entrenan día tras día para jugar, no hacer su deporte y puedan lograr victorias. De igual manera, nosotros, hermanos, en el ejército de Dios, no en la iglesia, estamos siendo pues adiestrados, ¿no? Ejercitados, ¿no? Entonces, aquí nos dice, los que estamos sometidos pues a este adiestramiento de Dios, entonces en nosotros, dice, debe mostrarse o revelarse una vida que no esté pues no en armonía con este mundo, sus costumbres y sus prácticas. No, pues no, o sea, si el Señor nos está adiestrando, ¿cómo nosotros vamos a estar en las cantinas, tomando, en el adulterio con mujeres? ¿Cómo puede ser eso? No, 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 no debe ser eso. Pues no, nuestra vida no puede ya estar en armonía con el mundo, dice, sus costumbres y prácticas. Y cada uno, hermanos, necesita tener una experiencia personal, hermanos, en la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios. Esto es importante, hermanos, tener una experiencia personal. No decir, ¿no? Así el hermano dice, o así el pastor dice, incluso, hermanos, no, no sé, podríamos conocer teóricamente también la Biblia, ¿no? Pero lo importante, hermanos, es la experiencia personal, ¿no? De conocerse. Por ejemplo, yo me conozco, pues claro, con mi esposa, por eso vivimos juntos, tenemos una hija y todo. Es una experiencia personal, es una vivencia, es una convivencia, hermanos. Así tenemos que tener esa experiencia con Dios. Entonces, así como dice David, ¿no? Jehová dice, es mi pastor, es mi pastor. Entonces, él tiene su experiencia personal y nosotros también debemos conocernos con Dios y llevar nuestra vida con Él, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está diciendo en este comentario. Cada uno necesita tener pues una experiencia personal, hermanos, en la obtención de qué? De un conocimiento, hermanos, de la voluntad de Dios. Ojalá, hermanos, que así estudiamos cada día en la mañana su palabra, y eso pues sea una experiencia para nosotros del conocimiento de Dios y estar con Dios, hermanos, hacer las cosas con Dios, ¿no? Debemos, hermanos, dice el comentario, debemos oírlo individualmente, hablarnos al corazón. O sea, tenemos que tener una comunión, ¿no? Íntima con Dios, y debemos escuchar su voz, ¿no? Del Señor que nos está hablando a nuestro corazón. Cuando todas las demás voces pues son acalladas, hermanos, hay tranquilidad. Y en la quietud, hermanos, esperamos pues ante Él. El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. O sea que, hermanos, esa quietud, hermanos, de donde uno reflexiona, hermanos. Es importante esto, ¿no? De la quietud, dice aquí.
Nos invita, hermanos, dice aquí, estad, dice aquí, quietos, la Biblia dice así, Dios nos dice así, ¿no? A través del Salmo 46, 10, estad quietos. Miren la palabra quietos, estad quietos. ¿Qué significa estar quietos, hermanos? Y conocer que yo soy Dios, dice. O sea, en la quietud, hermanos, donde nosotros no tratemos de hacer algo, sino eh, o sea, en la tranquilidad, hermanos, o sea, en esa, ¿cómo diría, hermanos? Esa fe que uno debe tener, ¿no? De que realmente, pues, hay un Dios, entonces ahí dice, ¿no? Y conocer que yo soy Dios, o sea, en la, esperando, ¿no? Así, en Él, entonces vamos a conocer, le vamos a conocer a Él, dice. Bueno, en la Biblia, hermanos, este texto dice así, ¿no? Estad quietos y sabed que yo soy Dios, dice. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Entonces es importante la quietud, hermanos, no el, ¿qué diría, hermanos? Estar estresados, preocupados y tantas cosas, sino esperemos en Dios, pues, hermanos, esperemos en Dios que Dios, Él está actuando, hermanos, ¿no? Y tener esa experiencia. Ahí es donde vamos a conocer a Dios, hermanos, ¿no? A ver, nosotros queremos resolver el problema, ¿no? De una y otra forma y, pues, y no le damos lugar a Dios, ¿no? Para que Él haga las cosas. Por eso dice aquí, estad y sabed que yo soy Dios. O sea, en otras palabras, no está diciendo, déjame hacer las cosas, resolver el problema. Tú confía en mí. Entonces dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dice. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Así dice la palabra de Dios. Salmos 46, 10. Hermanos, esto es importante, ¿no? Y ahí los comentarios en referencia a lo que estamos aquí hablando de la quietud, de la tranquilidad. Solo aquí puede encontrarse, pues, verdadero reposo, hermanos. Entonces, de verdad, ese reposo que buscamos vamos a tener de esa manera estando quietos y conociendo que Dios es Dios, pues, ¿no? Y esta es la preparación eficaz. Esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para Dios, hermanos, ¿no? En medio de la muchedumbre, hermanos, apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida, el alma que es así, hermanos, refrigerada, quedará pues rodeada de una atmósfera de luz y de paz. Es decir, hermanos, ahora por ejemplo la primera hora de la mañana, aquí estamos pues no escuchando su palabra, comentando, participando unos y otros, ¿no, hermanos? Estamos leyendo aquí la lección de escuela sabática. Entonces estamos dando un tiempo ahí de que Dios nos ayude a entender su palabra, ¿no? Y entonces viene ese conocimiento de Dios así. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino, hermanos, que alcanzará los corazones de los hombres. Así que, hermanos, Dios va a actuar, Él es el que actúa y nos usará como instrumento, ¿no? Eh, entonces se va, dice, nuestra vida va a respirar fragancia, va a ser como un perfume, hermanos, de bendición para las personas. Y va a revelarse, Dios va a revelar su poder, ¿no? Su poder divino. Y así va a alcanzar los corazones de nuestros semejantes, de los que están en nuestro entorno. Con corazón Hermanos, miren, y aquí hay un contraste, aquí dice, ¿no? El comentario. Un corazón desconforme, ¿cómo es eso, hermanos? Un corazón que no está conforme, ¿no? Un corazón desconforme, ¿no? Dice, no, con corazón desconforme preguntaban, ¿no? Claro, uno se puede preguntar, ¿no? Cuando uno no está conforme, uno se puede preguntar. Y miren esta pregunta, hermanos, qué tremenda esta pregunta, hermanos. Uno puede decir, a ver, ¿por qué uno dice, no? Si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, ¿no es cierto? En lo que hemos estudiado esta semana, hermanos. Entonces, aquí la pregunta, ¿no? ¿No podía dar a todos los suyos salud? ¿Ah?
¿Acaso no podía dar a todos los suyos salud? ¿Acaso no podía dar Dios, o sea, el Señor Jesús, a todos fuerza, riquezas, librarlos de sus opresores? No, o sea, de los romanos en esa circunstancia, y exaltarlos al poder, ¿no? Exaltarlos al poder y poner pues al pueblo, ¿no? De judío Israel al poder y la honra. ¿Acaso no podía hacer eso el Señor? Bueno, esa es una pregunta que se hace una persona tal vez que no está conforme, ¿no? No está conforme y se puede hacer esa pregunta, ¿no? Aplicando a nuestros días. Entonces, hermanos, aquí nos dice, ¿no? Hermanos, el hecho de que aseverara ser el enviado de Dios, el hecho de que aseverara, o sea, él aseguraba y decía ser el enviado de Dios, el Señor Jesús, ¿no? Y sin embargo, hermanos, el Señor Jesús se negara pues a ser el rey de Israel, ese rey que querían ellos, ¿no? Así que derrocara a los romanos. Hermanos, eso era un misterio, dice, era un misterio que no podían sondear. Para los judíos, hermanos, para la gente de ese tiempo, era pues un misterio y no podían entender, hermanos, no podían, ¿no? ¿Por qué decían ellos, no? Seguramente. Su negativa, pues, hermanos, del Señor Jesús de ser rey, ¿no? Es decir, literal, en ese tiempo. Su negativa, entonces, fue malinterpretada. Entonces, la gente, hermanos, aún sus propios discípulos y todo, ¿no? Malinterpretaron, pues, hermanos. O sea, no han interpretado bien. Entonces, ¿qué decían? Muchos concluyeron, pues, ¿no? Que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba. Pensaban que Jesús estaba dudando de él mismo, ¿no? Del carácter divino de su misión, hermanos. Entonces, hermanos, de repente aquí cabría la mención, ¿no? De que entre los discípulos, y justamente había un discípulo, ¿no? Que estaba, ¿no? O sea, con estos cuestionamientos, ¿no? Y era Judas, pues, hermanos. Bueno, ¿qué pensaba Judas, hermanos? Pues él era, dice, el más indicado para ser, digamos, un líder tremendo, ¿no? Así lo veían los discípulos, ¿no? Y era el tesorero también, pues, ¿no, hermanos? Entonces, él tenía sus ideas, parecía que eran unas ideas revolucionarias, pues, Judas, hermanos. Entonces pensaba así, pues, Judas, ¿no? De que Jesús ya, pues, debía de vencer a los romanos y salir adelante si tenía tanto poder y tantas cosas, ¿no? Que hacía. Y él cometió el grave error, hermanos, dirigido por Satanás, por supuesto, de empujarlo al Señor Jesucristo, entregarlo, venderlo al Señor Jesucristo, ¿no? Ahí, y hermanos, pensando él de que Jesús, él pensaba que Jesús no se haría atrapar, pues, con la gente, hermanos. ¿Quién le va a atrapar? Pues no, él pensaba humanamente así, ¿no? Y lo vendió, pues, hermano. Pero lo terrible fue que Jesús no se liberó, nada se dejó porque vino para morir, ¿no? Entonces chasqueó pues Judas, ¿no? Entonces eso es terrible, hermanos, ¿no? El cuestionamiento que uno puede estar haciendo de Dios, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y así, hermanos, y no le dejamos trabajar a Dios, hermanos, sino nosotros empujamos las cosas, ¿no? A que sucedan las cosas de una manera como Judas lo vendió al Señor Jesús. Y al final, pues, Judas no se arrepintió de verdad, ¿no? Y se suicidó, pues, hermanos. Así, hermanos, abrieron su corazón a la incredulidad, pues, hermanos, a la incredulidad y la semilla, hermanos, que Satanás había sembrado, llevó fruto, hermanos, según su especie, ¿no? Así que, hermanos, la incredulidad es como sembrar también, pues, una semilla, esa semilla, la incredulidad, y tiene también, pues, sus frutos, la incredulidad. Y eso es cuando uno está perdiendo la fe, entonces no comprende, pues hay incomprensión, ese es el fruto, hermanos, incomprensión y deserción. Al final la abandonaron, mucha gente abandonó a Jesús, muchos de sus discípulos. Hemos estudiado en esta semana que al final, en cierto momento,
Se quedó apenas con los 12 discípulos. Los demás discípulos, todos lo abandonaron, porque dijo las cosas con mucha claridad. Y bueno, aquí hay preguntas para reflexionar, hermanos, en la lección del día viernes en el folleto. Si alguien, hermano, que estás aquí en esta sala, hermano, hermana, por favor, escucha la pregunta y responde, hermano, hermano. Si alguien te preguntara, a ver, a ti, hermano, ¿de qué, dice, te diría, ¿de qué te liberó Jesús? Te diría, ¿no? ¿De qué te ha liberado Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano? Si alguien te dice, a ver, o a mí me dice, a ver, justo, ¿de qué cosa te ha liberado a ver a ti, Jesús? ¿Cómo De sería la mi respuesta? De esclavitud ti, del pecado, cuál sería hermano. tu respuesta, hermano, hermano Celso, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta si la gente dice, a ver, ¿de qué te ha liberado a ti? ¿Cuál sería De, tu mu- respuesta? de muchas cosas que el ser humano tiene de más, ¿no? Entonces, especialmente nos libera de la esclavitud del pecado, hermano. Gracias, hermano. Amén, amén, amén. Ahí está una respuesta interesante, hermanos, ¿no? Claro, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, ¿no? De la esclavitud del pecado. Muy bien. ¿Alguien más quiere responder, hermanos? Alguien te pregunta, a ver, a ti, ¿de qué te ha liberado? ¿No? Jesús, ¿de qué te ha Jesús, ¿de qué liberado? te ha liberado? Hermano, buenos días. Buen día, hermano. Buen día, hermano. Yo recuerdo la duda grande, ¿no? Porque Jesús nos deja tan libres y hacer tantas cosas y cometer tantos errores, pecados y tantos grupos que utilizan ese libre albedrío para hacer tanta maldad. Y un pastor tuvo la respuesta correcta, ¿no? Yo siempre digo, gracias Jesús porque me, me abriste los ojos, ¿no? O sea, me mostraste, me mostró cuánto nos quiere y, y cómo eso, cómo el entender que nos quiere te puede librar de tremendo peso que a veces cargas, ¿no? ¿Qué ejemplo me puso? Me dijo, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Tanto amas a tu hijo que para que no le pase nada, para que no sea un pecador, lo encierras mejor en tu casita y si es posible lo amarras a su cama? O sea, no dejes que salga para que no se contamine, para que no se porte mal. Entonces yo le dije, no, eso sería estar loco, ¿no? Y me dijo que eso sería falta de amor. O sea, tanto nos ama Dios que nos deja libres, o sea, que te deja vivir, que te deja ser feliz y que tú tomes tus propias decisiones, ¿no? Me encantó esa explicación porque recién entendí, ¿no? Ese libre albedrío. Y, este, y también son experiencias, ¿no? Que cada uno tiene. Yo recuerdo que cargaba, no lo sabía yo misma, ¿no? Cargaba odio yo, odio, era odio. Y eso pesa demasiado, ¿no? Entonces orando con los hermanos, ¿cómo sientes que ese peso sale de ti, ¿no? Y esa libertad, esa tranquilidad realmente es, es, solo Dios tiene esa grandeza, ¿no? Y Él nos puede librar de todo, hermano. Lo único que tienes que hacer es entender cómo es, entender su amor y entregarle todo. Y es bien, no es difícil, pero si no estás en su camino, no lo vas a entender, ¿no? No lo vas a poder hacer. Eso, hermano. Amén, amén. Muy bien, hermanos, sí, pues, hermanos, hay un texto bíblico que dice, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, en todo lo que aquí en los comentarios también, y la pregunta que se hace incluso, ¿no? Incluso el incrédulo o el que pierde la fe, ¿no? Puede hacer esa pregunta como lo hemos leído, ¿no? ¿Por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, ¿no?
no podía dar a todos los suyos salud, fuerza, riqueza, librarlos de sus opresores, exaltarlos al poder y la honra. Hermanos, cuando uno conoce la verdad y pone en práctica esa verdad, hermanos, eres libre, completamente libre, tienes salud también, si haces caso a los consejos de salud, también tienes salud, también te da fuerza, ¿no? Porque tú sigues las cosas y riqueza, si Dios ve por conveniente, también te da riqueza en forma secundaria, ¿no? Porque dice, primero busquen el reino de Dios y las demás cosas yo les doy por añadidura. El hogar va a estar feliz, todos los hijos también van a estar bien si uno se guía por las verdades de la palabra de Dios, pues no. Entonces, hermanos, en realidad lo que pasa es que la gente no quiere poner en práctica las verdades de Dios, o sea, los mandamientos, los principios, no quiere implementar en su vida. Entonces, de acuerdo a su manera de pensar, a sus costumbres y tradiciones, entonces quiere todas esas bendiciones, ¿no? Pero eso jamás va a suceder, pues, hermanos, porque lo que se siembra, eso se cosecha, pues, ¿no, hermanos? Así que, Hermano, hermanos, sí, alguna pregunta hay por ahí. como dijiste, hermano San Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿por qué nos enferman? ¿Por qué no queremos conocer la verdad, hermano? Cuando conocemos la verdad, entonces, al compás de la verdad, lo que dice, a eso vamos a vivir, hermano. Eso, gracias, hermano. Muy bien, sí, pues, hermanos, ¿no? Así es. Bueno, aquí hay una primera pregunta, dice, ¿no? Dialoguen acerca de por qué a veces Dios permite que algunas personas buenas como Juan el Bautista sean encarceladas y ejecutadas. La pregunta dice, ¿qué consuelo o esperanza podemos encontrar a pesar de estas cosas difíciles? En otras palabras, hermanos, acá mucha gente se puede preguntar, o muchos hermanos, así, uno se puede preguntar y decir, pero ¿por qué el Señor Jesucristo permitió o Dios permitió que muera pues Juan el Bautista? Si era un predicador, luego lo metieron a la cárcel y luego que le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Uno puede hacer esa pregunta, ¿no? Hermano, Y a ver, ¿cuál sería la otra, respuesta? otra vez, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. conociendo la verdad, entonces, aunque a este cuerpo lo maten, pero hay resurrección, que el Señor es el dueño absoluto de la vida, hermano, de la muerte y resurrección, la vida y muerte. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, voy a entrar yo aquí a la Biblia. Aquí está Apocalipsis, hermanos. Siempre estudiamos el capítulo 14, hermanos. Y aquí no sé si es el versículo 12, hermanos. Aquí Primerito, dice, en- termino esto, hermanita, y para entrar ya. Aquí, hermanos, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Lo voy a marcar estos dos textos para dar una respuesta, como dice el hermano Celso, ¿no? El hermano Celso. Lo voy a pintar inclusive. Entonces aquí lo agrando para que podamos leer, hermanos, vean ahí en la pantalla. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el 13, hermanos, Apocalipsis 14, 13, dice así, y oí una voz del cielo que decía, miren a Juan, escucha una voz del cielo y que dice, escribe, dice. O sea, Dios le está diciendo, ¿no? Ahí, escribe. ¿Qué cosa dice Dios? Bienaventurados, hermanos. ¿Qué significa esta palabra? Bienaventurados, hermanos. Felices, dichosos. ¿Quiénes, no? Aquí, ¿quiénes ahí, hermanos? Aquí dice, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, mueren en el Señor. O sea que la muerte, hermanos, es una bienaventuranza. Si Dios dice, hoy día vas a descansar, justo, muy bien, eso es una bienaventuranza. Dichoso, feliz, si es que el Señor ha indicado que hoy día voy a descansar, pero siempre y cuando esté en el Señor, pues no, arreglar mis cuentas, todo con Dios, descanso, hasta la segunda venida de Jesús. Eso es una bienaventuranza, la muerte es una bienaventuranza, hermanos.
Entonces, feliz, dichoso el que va a descansar. Dice, sí, dice, ¿no? El Espíritu dice sí, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos, dice, ¿no? Así Para que mí todo el vivir es Cristo, dice, testimonio, morir ganancia. ajá, bueno, en este caso no, todo el testimonio que hayas podido dejar, hermanos, va a tener su fruto también, aunque estés descansando, ya todo queda pues ahí hecho, ¿no es cierto? Entonces el testimonio sigue trabajando, ¿no? Bueno, hermana, quería preguntar tal vez o comentar algo. Buenos días, hermanitos. Buen día, hermano. Buenos Buen días día. con todos. Bueno, a la primera pregunta, ¿no? Dice, si alguien te pregunta de qué te liberó Jesús, realmente es tan maravilloso y grande nuestro Dios que nos libera cada día. Cada día nosotros estamos en constantemente, ¿no? En constante tentación, en constantes males, preocupaciones que tenemos cada uno que luchar en el diario vivir, ¿no? Y cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, ¿no? Y estudiando su palabra, que es lo más maravilloso, ¿no? Teniendo ese conocimiento, Dios nos libera, cada día nos libera, ¿no? Porque de repente, así como la hermana dijo, ¿no? Que ella tenía odio, sentía odio por las personas, ¿no? O por las personas que les hace daño. Pero cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, Dios nos libera de ese peso, ¿no? Entonces nos sentimos felices, alegres, contentos, ¿no? Hay muchas preocupaciones, ¿no? Nos preocupamos de nuestros hijos que están lejos, ¿no? Por ejemplo. Pero si nosotros ponemos en las manos de Dios, encomendamos a Dios, Dios es maravilloso. Él está siempre con ellos mediante su Santo Espíritu, ¿no? Porque también en Romanos 8:2-39, ¿no? Nos dice, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por eso debemos estar constantemente con nuestro Señor. Amén. Amén, hermanito. Amén, 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 amén. Ahí está, hermanos, pues sí, la ley del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Esta ley, estos consejos de Dios, prácticamente la Biblia es un manual de la felicidad. El manual de la felicidad es la Biblia. Cuando uno lleva a la práctica, entonces nos resuelve todo problema y seguimos pues en la batalla, ¿no? Aquí porque el enemigo siempre va a estar tentando, como dice la hermana, cada día. Y pero si nosotros practicamos, o sea, lo que dice Dios y confiados en el Señor, pues el enemigo no puede ni siquiera tocarnos, no puede ni siquiera tocarnos, hermanos. Ahora, la pregunta dos, hermanos, dice aquí, ¿qué lecciones hay en la alimentación de los 5,000 para una iglesia o una congregación que cuenta con pocos recursos? A ver cómo contestamos esta pregunta. O sea, la pregunta, hermanos, nos está diciendo, ustedes saben que el problema era alimentar 5,000 personas, pero no hay plata, pues, hermanos. Los discípulos decían, ni 200 denarios va a alcanzar, pues, comprar. ¿Y de dónde van a comprar? Entonces, el problema lo resuelve el Señor Jesús haciendo pues un milagro, pidiendo la bendición de Dios. Ahora, en la iglesia hay retos que hacer tal cosa, levantar una pared o la clase de niños, no sé qué cosas hay que hacer en la iglesia. Y no hay pues posibilidades económicas, no hay un terreno, hay que levantar un templo. Y somos pocos de repente, ¿no? Entonces es un reto. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Esa es la pregunta. ¿Qué lecciones hay pues entonces en esto, no? Que hemos estudiado de la alimentación de los 5,000, ¿no? En el caso de tu iglesia, hermano, en el caso de tu congregación que cuentan con pocos recursos. A ver, ¿quién quiere responder, hermano? Bueno, hermanos, creo que aquí la respuesta me parece que es simplemente la fe, ¿no? Es La fe, la fe. actuar con lo que tenemos, con lo que hay. No me puedo cruzar de brazos, no tengo nada, no hay de dónde. Es hacer con lo que hay, con lo que
En ese momento aparece. Muy bien, Tener muy bien. fe, tener Así es, fe, ¿no? así es, así Si es. uno no Ah, tiene fe, los discípulos no tenían esa fe. Ellos estaban preocupados, ¿no? Por las 5.000 personas, ¿qué vamos a dar, no? Ellos decían, no alcanza ese poco de dinero que ellos tenían. Ellos no tenían esa fe porque sabían que estaban con Dios y para Dios no hay nada imposible, ¿no? A nosotros también a veces nos falta esa fe, ¿no? Pensamos, ¿cómo vamos a resolver ese problema? ¿Qué vamos a hacer, no? Y no nos acercamos a Dios porque Él nos dice, si tu fe fuera como el granito de mostaza, tú dirías a este monte, trasládate aquí, allá. Pero si tú creas realmente, tienes esa fe, se va a realizar, dice, ¿no? Dios. Entonces, eso les faltaba a ah. ellos, ¿no? Hoy en día también nos falta a muchos de nosotros esa fe. Amén, amén. Amén, hermano. Así es, hermanos, sí, pues recordemos la mujer, ¿no? Que tenía 12 años, ¿no? De la enfermedad, flujo de sangre, o sea, derrame de sangre, y nadie pudo curarlo, gastó todo. Entonces lo que ejerció fue fe en el Señor Jesucristo. Y tocando su ropa, pues se sanó, hermanos, ¿no? Por la fe, pues se acercó a Jesús, ¿no? Y ahí está su testimonio, hermanos. O sea que, como dijo Raúl, hermanos, no hay que hacer las cosas con lo que se tenga. Y ya Dios proveerá, pues, ¿no? Pero hay que hacer. Moisés y todo este pueblo que estaba atrapado, hermanos, ¿no? Saliendo de Egipto, los egipcios, el ejército egipcio está detrás y ahí están los cerros, o sea, no había dónde escapar y delante estaba el mar, hermanos. Y todos clamaban y decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No podemos defendernos de los egipcios, de los soldados, nos van a matar y ahora, ¿quién nos va a enterrar acá? Estaban lamentando y todo, incluso Moisés de rodillas orando a Dios, clamando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como que Dios dice, ¿qué les pasa a ustedes? Dicen, ¿qué les pasa a ustedes? Es decir, ¿no? O sea, ¿qué dice el Señor? Sigan pues adelante, sigan adelante. O sea, hay que hacer, ¿no? Entonces, cuando dio su paso pues ahí al mar, hermanos, eh, se abrió el mar, pues hermanos, y pasaron en seco y querían hacer lo mismo pues los egipcios, pero fueron enterrados con el mar, pues no, murieron todos los egipcios, ahí, el ejército egipcio, ¿no? Bueno, la fe, hermanos, ¿no? La fe es hacer, ¿no? Hacer las cosas. Con lo que tenemos, como dijo el hermano, pues hay que hacer, hay que hacer. Y Dios provee, pues, ¿no? Cuando te ve hacer, entonces Dios hace las cosas, ¿no? Pero si nos cruzamos de manos, no, pues no, ahí no nos quedamos ahí en la nada, pues, hermano. Bueno, eh, la pregunta 3 dice, comparen las opiniones populares actuales acerca de Jesús con la imagen que Marcos 5 y 6 hace de él. Es decir, dice aquí, ¿no? ¿Qué sucede con quienes usan a Jesús para obtener poder político y para dominar a otros? Miren la pregunta, hermanos. Recordemos que hemos estudiado Marcos 5 y Marcos 6 y la gente pues tuvo una opinión no del verdadero Mesías que tenía que venir, sino lo mezclaron con sus opiniones de ellos, ¿no es cierto? O sea, a veces uno piensa, ¿no? Que así funcionarían las cosas, nuestro pensamiento humano, filosofía humana, pues hermano. Y eso, pues, bueno, aquí la pregunta dice, ¿qué sucede con quienes usan, pues, a Jesús para obtener poder político y para dominar a otros? ¿Qué sucede, hermanos, con quienes usan a Jesús para obtener poder político y para dominar a otros? A ver, hermanos, ¿quién quiere responder esa pregunta? ¿Qué sucede con quienes, bueno, en la actualidad podría alguien estar usando su cristiandad o a Jesús, ¿no? Para tener un poder político, ¿no? Para ser una autoridad de repente, ¿no? Que de repente viene a hacer su campaña a la iglesia, un hermano o alguien. He visto, ¿no? En la historia, bueno, de nuestra iglesia, un pastor de la iglesia quiso ser congresista
hizo su campaña, llegó a ser congresista, pero dejó de ser pues pastor, dejó de ser pastor y pues fue congresista, ¿no? Ahí en el Perú. Entonces, Hermano, y aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con quienes usan a Jesús para obtener poder político y para dominar a otros? Sí, hermano, conteste la pregunta, a ver. se vuelve ateo, se vuelve ídolo a sus cosas, a las cosas que hay, que son, tienen límite, y esas cosas que vamos a adquirir acá no es, pues, no tiene vida eterna, hermano. Entonces, todas esas, como joven rico, sus cosas, sus ídolos, dinero, vuelve su ídolo, su Dios, ahí termina, pues, hermano. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más quiere responder esa pregunta, hermanos? Bueno, de hecho, Hermano hermanos, Justo, sí, por favor, hermano, a ver, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta, hermano? A ver, ¿qué dice, hermano? ¿y qué de Daniel? Estaba en la corte. Interesante. Él no se mezcló con... Sí, sí, hermano. Bueno, en este caso, hermanos, Daniel, como dice nuestro hermano, Daniel no hizo su campaña política, no quiso ser un político, no, 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 no. Entonces, no quiso usar a Dios para llegar, ¿no? Al cargo que tuvo, sino que Dios es el que le puso, es otra cosa, ¿no? Dios lo puso, él era esclavo, ¿no? Esclavo, ¿no? Entonces, y pues Dios permitió que lo eligieran, pues, ¿no? Sobre todo Nabucodonosor como su primer ministro, ¿no? E incluso no solamente el reino de Babilonia, sino de Medo, en los persas, ¿no? Entonces, hermanos, tal vez ahí, no, o sea, distinguir, ¿no? ¿Cuándo es que uno está usando políticamente de repente su cristiandad o del Señor Jesús para hacer, ¿no? Tener ese poder? O también de repente uno de repente quiere dominar a los demás, ¿no? O sea, usando, ¿no? A Jesús, o sea, aprovecharse de la gente, ¿no? Eh, bueno, pero Hermanito, en la historia, hermanita, a ver si puede contestar esa pregunta. este, muchas personas am, que conocen, digamos, a un pastor, a un líder cristiano, ¿no? Dicen, esta persona puede ser, eh, para ser político, puede ocupar este puesto porque él es cristiano, dicen, ¿no? Él es cristiano, él no va a engañar, él no va a robar, así que votemos por él, votemos, ¿no? Toda la gente se anima de repente, pero en realidad las personas no conocemos a la persona, no conocemos su vida, no conocemos cómo está espiritualmente, ¿no? Entonces él dice, yo soy una persona correcta, yo estudio la Biblia, yo guardo los mandamientos de Dios y yo voy a ayudarles y así y hace muchas promesas como todo político que hace, ¿no? Y entonces la gente que hace empieza a apoyar a esa persona sin conocerlo bien porque nadie lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, yo a usted no lo conozco bien, usted a mí no me conoce bien, ¿no? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me falta? No, no sabemos, ¿no? Así. Entonces toda la gente, así como Satanás va a aparecer, ¿no? Ahora en los últimos tiempos, él no dice va a traer la paz, va a hacer milagros, ¿no? Y a mucha gente va a engañar. Y toda la gente van a ser sus seguidores, ¿no? Algo así parecido también es lo que, ¿no? Usa las personas. Amén, Sí, hermanito, pues, amén. muy bien, hermanos. Hermanos, no podemos, Una la cosita, Biblia nos hermano, una enseña que cosita, no podemos. una pregunta ante esto, Ah, hermano. ya, 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 ya. En la Biblia aparece realmente que alguien tiene que ser político, alguien tiene que presentarse como candidato. Aparece en la Biblia, hermano, está escrito eso. No, no, no hay. Ya, Y a ver, tampoco a nosotros, ver, ¿no? No a hay. ver. Perdón, perdón. eh,
Sí, hermanos, en realidad lo que hemos estudiado esta semana justamente está hablando de este asunto, ¿no? Entonces, lo que los discípulos mismos y lo que la gente, los judíos todos, o sea, que querían usar, pues, no, o sea, ponerlo a Jesús en el poder político, derrocar a los romanos. O sea, así como que se hace un golpe de Estado, digamos ya. O bueno, no sé, pensando que Jesús pues es el correcto, el que debe entrar, y pensaban que esa era la función del Mesías, ¿no? Es el que tenga ese poder político, ¿no? Entonces querían ponerlo ahí como el rey, pues, ¿no? Rey, ahí a Jesús. Esa era su idea. Judas también, como comentaba, ¿no? Él pensaba también así. Todos pensaban así. De ahí que los mismos discípulos decían, yo voy a estar a su derecha, yo voy a estar a su izquierda, yo voy a hacer, no, o sea, tener pues esas responsabilidades. Políticamente, eso es lo que, la política, hermanos, pues en realidad no sé, yo no me he metido en ese campo, pero sí, un hermano, por ejemplo, me decía a mí, se entregó al Señor y dijo, ¿sabes qué, hermano? Quiero ser alcalde, dice, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no se puede mezclar las cosas de Dios con las cosas. Así, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tengo esas ganas, pero me parece que no es correcto, ¿no? Ahí yo le decía, conversábamos con él, mira, yo conozco acerca de ese asunto, me dice, yo sé, yo he sido presidente de la beneficencia y autoridad en ahí, ¿no? Hubo autoridad en muchos campos, güey. Entonces yo conozco y realmente es verdad que es sucio, es por debajo, hermanos, están las mujeres, las bebidas, todo, es una tremenda corrupción. Entonces, ¿para qué te vas a meter en eso? Vas a perder salud, vas a perder tu familia y todas esas cosas, ¿no? Sí, pues, pero yo creo que lo puedo controlar, lo puedo dominar. Él me dice así, pues, ¿no? El hermano. Y se lanzó, pues, para ser alcalde, él llegó a ser alcalde y al año nada más le hicieron pisar el palito, como se dice, hermanos. O sea, uno se mete, pues, en ese ambiente. Y después ya si tú te metes, eres alcalde, todo va a estar cargando ahí una imagen, porque es la costumbre, pues, ¿no? En los pueblos que estén haciendo eso y en los compromisos que hacen, tantas cosas, ¿no? Entonces, uno que se mete, entonces he visto, ¿no? Muchos hermanos que se han metido así y después los he visto así cargando imágenes en las procesiones o ya pues se mezcla ahí. A la vez quiere ser cristiano, pero no puede porque se ha metido en un ambiente así, pues bueno, ese es el ¿De Don inconveniente, ¿no? Cusco? Otra cosa es, ¿no? Lo que pasó con Daniel, con José. Sí, hermana. Justamente, es que una cosa no quita la otra. Hay gente que usa el nombre de Jesús, por ejemplo, veíamos aquí a Maduro, ¿cierto? Que decía hasta uno, recitaba hasta unos versículos bíblicos, ¿cierto? Para defender su postura y la maldad que está haciendo. Esa persona claramente va a tener que pagar por lo que está haciendo, porque no se puede jugar con el nombre de Dios, no se puede abusar de la palabra de Dios. Tenemos otro caso, por el otro lado, vemos a Bukele, que él siempre habla y agradece a Dios. Uno, un cristiano es siempre cristiano. Alguien que ama a Dios siempre ama y respeta a Dios en la circunstancia que sea. Pero la gente que no ama a Dios, que no es temeroso a Dios, y como dice aquí, que usa para su beneficio la palabra de Dios, esas personas tarde o temprano las van a pagar, van a estar delante, o sea, Dios va a darle lo que ellos se merecen. No, Dios no puede ser burlado. Muy bien, hermanos. Bueno, independientemente cada ser humano, también vivimos en esta sociedad y hay que dar pues al César lo que es del César. Tenemos responsabilidades en la sociedad donde vivimos, debemos ser buenos ciudadanos, cumplir con todas las leyes de este mundo, siempre y cuando no se interponga con la ley de Dios, ¿no? Entonces, con nuestros impuestos, con todo, todo, ¿no? A carta cabal, nosotros no podemos ir en contra, ¿no? De las cosas, las leyes de esta tierra, siempre y cuando no se contraponga, o sea, no se oponga a las cosas que Dios dice, así como lo han hecho, pues, ¿no? Los cristianos, ¿no? Los creyentes en Dios. Por ejemplo, ahí está el ejemplo de Señor Jesucristo, cuando le preguntan, ¿no? ¿Y no vas a pagar los impuestos?
Entonces el Señor dice, aquí, mira, al Creador le quieren cobrar impuesto, hermanos, a Jesús, ¿no? Entonces el Señor que primero dice, a ver, muéstrame esa moneda, no sé, creo que dice, ¿no? ¿Qué imagen está ahí, no? Es de César, dice. Entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y le ordena, ¿no? A su discípulo, anda, recoge allá del mar, del lago, no sé, un pez y ahí vas a encontrar, ¿no? Dinero para pagar el impuesto. Paga de ti, de mí, bueno, el impuesto, así, ¿no? Entonces, uno tiene que ser responsable con vivimos en esta sociedad, en este mundo, ¿no? Y tenemos que dar el ejemplo incluso de ser buenos ciudadanos, hermanos. No, no por ser Hermano cristianos vamos a Justo, ir en contra, pues, ¿no? De las cosas, bueno. Sí, sí, hermano, ya se me eh, eh, tu micro, hermanito, no se está la, el, escuchando bien. bueno, hermano, el tema que se está tratando. Parece que no tengo señal. Sí, no, no se está escuchando bien, hermano Marcelino. Está, ajá, está. Ahora, A ver, hola, acércate. Ahora, hermano, a ver, continúa, hermano, a ver. hola, ¿se escucha? Sí, sí, hermano, a ver, Oh, ya, participa. perdón, hermanito. Decía de que nuestro Señor Jesucristo hizo muchas cosas delante de las autoridades. Qué bueno que sacaste el texto que dice, das a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero nosotros no podemos mezclar el aceite con el agua. Pueden caminar juntos, pero no se mezclan. Igual, la política es diferente, tiene otra dirección. La religión es diferente, distinto. Somos, por ejemplo, los adventistas en el mundo, los únicos que nadan contra la corriente, como el salmón. Todos hacen una cosa, pero el pueblo de Dios es diferente. Por ejemplo, estoy viendo dos, dos campamentos de jóvenes, uno en Callarrayán y otro en Chumpe. Centenares de personas adventistas. Hay comunidades íntegras que son adventistas. Muchas veces los hermanos Pagacolio han sido alcaldes allá en la zona de donde son, pero se mantienen leales a Dios. No están apoyando ni a ningún color político. Simplemente lo nombran como independientes, sin apoyar a ninguna tienda política. De Sunchugamba una hermanita me llamó, hermano Marcelino, ¿qué hago? Hay dirigentes del gobierno actual están visitándome diario, quieren que le apoye porque saben que soy buen líder de jóvenes en la zona. ¿Qué hago? Del otro tienda política igual. ¿Qué hago? ¿A cuál les atiendo? Tuve que decir, hermanita, no tienes que meter a la política en cosas de Dios. ¿Por qué? Si te haces de un color político, te haces enemigo del otro lado, sin querer, y viceversa. Pero el Hijo de Dios, al no meterse en la política, tiene las puertas abiertas de predicar a ambos lados. Esa es la razón. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos, el consejo también, hermanos. Cada uno de nosotros somos libres, hermanos, ¿no? El que desea ser presidente, y ya, bueno, es su deseo, quiere hacerlo, háganlo, ¿no? O quiere ser alcalde, quiere ser lo que sea, hermanos, ¿no? Pero ahí están los consejos de Dios. No se puede mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo, hermanos. Lo que es de César hay que dar a César y lo que es de Dios, a Dios, hermanos, ¿no? Eso es muy importante. Y cada uno independientemente puede elegir por el candidato que crea conveniente, ¿no? Pero eso es personal. No se puede hacer campaña dentro de la iglesia, ¿no? No respecto a algún candidato, no. Eso no se hace en la iglesia, ¿no? Muy bien, pero ahora sí, hermanos, voy a ver el resumen de lo que hace nuestro hermano Fustero, hermanos, ahí está.
hermanos, rápidamente, ya lo hemos estudiado esto. El título de nuestra lección no es, pues, milagros alrededor del agua. Ahí están los dibujos, hermanos. Ahí está el Señor Jesucristo, ¿no? Calmando al mar, al viento, hermanos, qué interesante, ¿no? Aquí está curando, hermanos, a la niña o resucitando a la niña, ¿no? No, a la hija de Jairo, ¿no? Y aquí el otro dibujo está referido a qué, hermanos. No, no, no. Ah, es el que la mujer, la viuda, no, la mujer que está con flujo de sangre tocó el vestido pues de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y sucedió el milagro. Bueno, ahí están los dibujos, ¿no? El texto que para memorizar, que inspira toda la lección, dice, pero Jesús no le permitió, o sea, al endemoniado gadareno, ¿no? Que botó los demonios de él. Él quería seguirle a Jesús, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Tal vez, hermanos, el objetivo de esta lección y de los milagros en este caso es de la actividad misionera, hermanos, la actividad misionera. Bien pudo haber caminado con el Señor Jesús este gadareno endemoniado, pero libre de los demonios, hermanos, pudo andar con Jesús. Pero el Señor Jesús le dijo, tú vas a ir a predicar a Decápolis. No, hay 10 lugares que había en ese. Da tu testimonio y las cosas grandes que Dios ha hecho. Y eso es lo que también la iglesia tenemos que hacer, hermanos, organizadamente. Bueno, vamos a, entonces aquí, hermanos, vemos también los dibujos. Acá está el gadareno, ¿no? Que se encuentra con el Señor Jesús, luego le cura. Y los cerdos también, hermanos, que donde entraron los demonios, están desbarrancándose ahí los dibujos, ¿no, hermano? Bueno, el comentario dice, ¿no? El mar de Galilea, también llamado, hermanos, mar de Tiberíades, limita, hermanos, este mar de Galilea, aquí está con el dibujito, hermanos, en blanquito está aquí, dice que limita con Galilea, Decápolis y Traconite. Este lago, hermanos, que está aquí en el dibujo en la pantalla, este lago y sus ciudades próximas fueron testigos de muchas de las actividades de Jesús. Ahí está el lago, hermanos, de Galilea o mar de Tiberíades, hermanos. Hoy en día este lago existe, pues tan igual, ¿no? Como de ese tiempo el Señor Jesucristo. Ahí está. Ahí está, hermanos, Capernaum, ahí está Nazaret, ahí está Gádara también, hermanos, ¿no? En diferentes extremos, en diferentes extremos. Bueno, ¿qué más comenta nuestro hermano? Según su costumbre, hermanos, Marcos nos hace viajar rápidamente con Jesús desde el lago hasta la orilla de Gádara, pues hermanos, ¿no? Donde estaba el endemoniado. Luego vuelve a cruzar el lago hasta Capernaum, hermanos, ¿no? Desde allí viaja a Nazaret, luego cruza de nuevo el lago hasta un lugar apartado, pues, ¿no? Entonces ahí está, hermanos. En cada una de sus etapas Jesús enfrentó retos y obtuvo victorias, pues habían retos y el Señor Jesús siempre victorioso, pues hermanos. Veamos aquí el dibujo, hermanos. Miren, ahí está. Uno. Ahí está en el dibujito, hermanos. Uno. Venciendo la tormenta, hermanos. Ahí, ¿no? Venciendo la tormenta. Dos, hermanos, viajan a Gádara, ¿no? Venciendo a los demonios, hermanos. Dos, es una segunda parte de la lección, venciendo a los demonios. Tres, hermanos, la tercera parte, venciendo a la enfermedad. Recuerden ahí la hija de Jairo, enferma, después la mujer 12 años con flujo de sangre. Y cuatro, hermanos, ahí venciendo el rechazo y los desafíos. En su propia tierra, en Nazaret, hermanos, ¿no? ¿Cómo es que vence el Señor Jesús? Es el rechazo y los desafíos. Y cinco, hermanos, venciendo la incomprensión, o sea, no comprende realmente la misión de nuestro Señor Jesucristo y cómo vence el Señor Jesucristo, ¿no? Todo esto. Ahí está el resumen de la lección, hermanos, ¿no? Entonces, en la primera parte, hermanos, ahí dice, venciendo la tormenta, ¿no? El texto bíblico, Marcos 4:39, dice, y se levantó, hermanos, el Señor Jesucristo, que estaba ahí durmiendo, no en el barco, no en la parte posterior,
y pues ya el agua estaba inundando pues el barco y estaba hundiéndose ya seguro. Entonces los discípulos no le dicen, despierta, Señor, que no te das cuenta, nos estamos hundiendo, vamos a morir. Y el Señor Jesús se levanta y les llama la atención a los discípulos y también le llama la atención, hermanos, le reprende, ¿no? El Señor Jesús al viento y ordenó pues al mar. Miren, hermanos, con su palabra, silencio, cálmate, le dice, ¿no? El viento, hermanos, se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Y quién es este que le hace caso? El viento y el mar, ¿no? Bueno, eh, el comentario aquí dice nuestro hermano, cansado tras un día agotador, pues hermanos, Jesús cayó en un profundo sueño mientras viajaban pues a la otra orilla del lago, hermanos. Ahí está el Señor Jesucristo en el barco durmiendo ahí tranquilo en el barco, ¿no? Se levantó pues un fuerte viento que hizo peligrar, hermanos, a las barcas que viajaban, ¿no? Los discípulos despertaron a Jesús y éste tranquilamente hizo callar pues al viento, hermanos. Hizo callar al viento, tranquilizó el mar, hermanos. Este pasaje sigue el patrón común para una revelación de Dios. Entonces, hermanos, en este pasaje aquí, entonces los teólogos hablan, ¿no? De cómo es esto, cuándo es que realmente se revela Dios. ¿Ya? Entonces, en este pasaje bíblico hay un nombrecito que le da, ya yo me olvidé, a ver qué nombre era, Epifanía, creo, hermanos, algo así, que le han puesto, ¿no? Los teólogos. O sea, cuándo es que realmente se está revelando Dios, ¿no? Y según ellos le han puesto 5 pasos, ¿no? Vamos a ver aquí. Revelación de Dios, ahí está. Primer paso dice, si se está revelando Dios, entonces ahí se tiene que ver el poder de Dios, pues, y justamente el Señor Jesús no hace ver que tiene el poder de ordenar al viento y al mar para que se tranquilice, y le hace caso, pues. Ahí está un paso, dice, ¿no? Como que se revela el Señor. 2, el temor humano. El ser humano teme, pues dice, no, justamente ellos no están. Dice, ¿quién es este, no? Que le ha hecho caso, dice, ¿no? O sea, hay un temor, una reverencia, ¿no? Un respeto tremendo, hermanos, ¿no? El tercero, no temas, dice, ¿no? Entonces, ahí siempre cuando se presenta a Dios, entonces nos calma, pues hermano, siempre, ¿no? Nos calma y nos dice, no te asustes, no temas, ¿no? Así cuando se presenta un ángel o Dios, hermanos, generalmente se dice así, no temas, ¿no? No te asustes. Y en cuarto lugar, revelación o mensaje, ¿no? Revelación o mensaje. Eh, bueno, en este caso sería pues no el mensaje, ¿no? De que él es pues el creador, ¿no? O sea, con sus palabras que calme el viento y el mar, ¿no? En ese caso. Y la respuesta humana, y los humanos, los discípulos se preguntan, pues dicen, ¿quién es este, no? Bueno, ese ejemplo está a este lado, hermanos. Marcos 4:40 al 41, primero, pues dijo al mar la demostración, ¿no? De su poder, le dice, calla y enmudece, y así sucedió, pues el mar se tranquilizó. El temor humano, temieron pues toda la gente de gran manera, ¿no? Un tremendo respeto ahí, ¿quién es, no? El que, eh, bueno, ¿a quién le hace caso en el mar y el no temas, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, el Señor Jesús les dice, ¿no? ¿Por qué están así asustados, amedrentados? ¿No? Así que no se asusten. Y en cuarto lugar, ¿cómo? ¿No tenéis fe? No. Entonces el Señor hace esa pregunta, ¿no? A sus discípulos, ¿no tenéis fe? Porque ya había pasado el milagro, ¿no? De los panes que comieron los panes y peces 5,000 personas, ¿no? Con 5 panes y 2 peces. ¿No tenéis fe? La pregunta, ¿no? Y finalmente, ¿quién es este? La pregunta que se hace, ¿no? Entonces, ahora venciendo a los demonios, hermanos, ¿no? El texto está en Marcos 5:2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, hermanos.
El comentario dice, el desembarco fue pues espectacular, hermanos. O sea, llegan con el barco, ¿no? Ahí a Gádara, hermanos. A los pocos minutos todos corrían asustados hacia las barcas. Seguramente todos los discípulos se escaparon, pues, viendo al endemoniado, pues, hermanos, ¿no? Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús se quedó pues allí, ¿no es cierto? Porque él estaba yendo en búsqueda justamente de esta persona para curarle, ¿no? Liberarlo de los demonios. Entonces, y Jesús, ¿no? Ahí dice, discutía ahora con los demonios las condiciones de su rendición, ¿no? Aquí vence pues el Señor Jesús a los demonios. Entonces ahí, hermanos, bajo sus ásperos modales, el endemoniado, pues, hermanos, reconoció en Jesús a aquel que podía liberar. Bueno, y desde ya, pues, este hombre estaría buscando solución para su problema. Esos susurros que uno tiene, hermanos, que ni siquiera uno lo pronuncia con palabras, pero tiene ese deseo de ayuda, está pidiendo en su corazón ayuda. Dios es el que entiende eso y viene, pues, a liberar, ¿no? A solucionar el problema. Aunque su clamor quedó ahogado por la voz de los demonios, hermanos, Jesús pudo escucharlo pues con nitidez y respondió a la fe del hombre. Esto es importante, hermanos. Tengamos confianza en Dios para todo, porque Él es el Todopoderoso. Jesús sacó al hombre de su hogar inmundo de las tumbas, ahí vivía pues el endemoniado en las tumbas, y a los habitantes de la región de su trabajo inmundo también, porque ahí la gente, su negocio seguramente era pues no los cerdos, ¿no? Había 2000 cerdos, ¿no? Que han muerto ahogados. El hombre quedó limpio, sus conciudadanos permanecieron pues en su inmundicia. Ellos no querían ya que Jesús se quedara. Se quedaron así, pero pues quedó pues ahí, ¿no? El endemoniado, pero ya sano para dar testimonio y predicar. Por ello Jesús envió pues a este hombre liberado como su representante para que terminara lo que él comenzó. Eso es lo que hace con nosotros también, hermanos. Las cosas que ha hecho con nosotros y está haciendo, hay que contar a las otras personas para que también tengan esa experiencia, hermanos. Esta historia nos enseña que Jesús oye, hermanos, nuestro pedido, está escuchando nuestro pedido y puede ayudarnos a vencer cualquier dificultad con la que luchemos, hermanos. En tercer lugar, hermanos, venciendo pues aquí a la enfermedad, hermanos. Y ahí el texto dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, pues hermanos. Curó a la niña, bueno, en este caso lo resucitó porque ya estaba muerta, ¿no? Entonces, hermanos, ahora volvemos a encontrarnos, hermanos, con un segundo relato, sándwich, es esa palabrita, hermanos, ¿no? Sándwich. Bueno, es una forma simbólica de demostrar, ¿no? Los pasajes bíblicos. Entonces, ¿dónde está este segundo relato sándwich? Aquí está, hermanos. Entonces, pan para arriba, pan para abajo y en la mitad hay que meter algo, hermanos. Así es el sándwich. Entonces, aquí está en la presentación, ¿no? En la parte superior dice, Jairo busca a Jesús, hermanos, ¿cierto? Para que le vaya a poner su mano a la niña y lo recupere, estaba agonizando. Pero en medio algo sucede, hermanos, y al final, ¿qué pasa? En la parte inferior, hermanos, dice, Jesús sana pues a la hija de Jairo, así como hemos leído, le cura. Pero en medio de todo ese proceso, hermanos, algo está. Entonces, ahí en el medio está una mujer sanada, o sea, la mujer que tenía enfermedad, ¿no? De flujo de sangre, que es sanada, ¿no? Entonces, por eso le llama sándwich, ¿no? Este relato que estamos estudiando en Marcos, ¿no? Capítulo 5. A pesar de la gravedad de la situación, hermanos, Jesús interrumpe pues su camino por algo aparentemente baladí. Alguien le ha tocado, pues, hermanos, alguien le ha tocado. Y es Jesús, dice, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Todos le están tocando y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, pero ¿cómo vas a preguntar? ¿Quién? Todos te están tocando. Es que hay una persona que está tocándole con fe. Muchos podemos estar siguiendo al Señor sin fe, pero hay alguien, uno que sí puede tener fe y encuentra pues las maravillas que vienen de Dios en su vida. Así que es importante la fe. Por eso no, aquí
Alguien le tocó al Señor Jesús. Pregunta, ¿no podía haber resucitado eso después? O no, ¿qué dice aquí? ¿No podía haber resuelto esto después? O sea, aquí esta pregunta que muchos se hacen, ¿no? Pero si está yendo a tocar a la niña agonizante, ¿por qué se detuvo allí? Pues, aunque sea después, pues hubiese resuelto este problema de la mujer con flujo de sangre, ¿no? Pero primero hubiese ido, pues, de la niña. ¿No era más importante la vida de la niña? Muchos se pueden preparar. Para Jairo, de repente, esas eran las preguntas, ¿no? ¿Por qué se está deteniendo acá? Después le pudo haber curado, tal vez pudo haber dicho, a veces nosotros podemos estar pensando también así, estamos exigiendo a Jesús ya esto, y a veces el Señor se detiene por algo. ¿Por qué se detuvo, hermanos? Para que realmente Jairo de verdad ejerza fe, pues él pensaba que estaba manejando las cosas, a Jesús lo estaba llevando, y así va a suceder, y así mi hija va a estar sana, le toca y ya está. Pero ¿por qué se detuvo, hermanos? Para ahí ya cuando la hija murió, pues ahí quedó todo en el suelo, su plan de Jairo, ¿no? De lo que estaba guiando a Jesús. Eso es importante, hermanos, así es. A veces nosotros estamos haciendo las cosas como si estuviéramos nosotros dirigiendo la obra de Dios, pero a veces se estanca allí y nos rendimos y decimos, ¿qué ha pasado? Entonces nos damos cuenta que no somos nada para hacer las cosas de Dios. Y ahí recién oramos y después vemos que realmente Dios hace el milagro, ¿no? Eso es lo que pasó. Dios quiere que ejerzamos fe, pues de verdad, hermanos, en Él. No que nosotros pensemos que somos los que dirigimos la obra de Dios. Hermanos, ¿qué más dice aquí? Pero Dios no ve como vemos nosotros, pues claro. Si la niña moría, podía resucitarla, pues no. Si la mujer se alejaba, quedaría pues en la oscuridad espiritual pensando que un poder mágico la había sanado, ¿no? Claro, aquí tenía también Jesús que darse y aclarar ese asunto, ¿no? De la sanidad de esta mujer. De repente la mujer podía haber pensado, pues algo mágico ha sucedido, pero la verdad no es mágico, sino que Jesús pues es la vida, Jesús es la resurrección, Jesús es la verdad, Jesús es todo, hermanos, para nosotros, ¿no? Entonces se tuvo que aclarar eso y la mujer tuvo que dar testimonio, ¿no? De que ella estaba enferma y le tocó. Y le dijo, mira, no solamente te ha sanado a la mujer, sino tu fe te ha salvado, le dice. Eres salva, ¿no? Porque estás confiando en mí. En otras palabras, dice Jesús a esta mujer, pues, ¿no, hermano? Y nos dice a nosotros también eso. Tu fe te ha hecho salva, dice Marcos 5:34. Creer en Jesús es el punto principal, hermanos. Eso es la clave, hermanos. Creer en Jesús. Para ella y para Jairo, hermanos, dice, no temas, cree solamente. Mira lo que dice el Señor Jesucristo a Jairo y también a la mujer. Jairo, cuando escuchó que su hija estaba muerta, ya se derrumbó completamente. Y le dijo Jesús, no temas, Jairo, no temas. Cree solamente, cree. Cree qué cosa, hermanos, que Jesús pues la vida, es la resurrección. Y nosotros tenemos que creer, hermanos, pase lo que pase, aunque uno haya muerto, pero hay que creer porque el muerto también va a resucitar, ¿no? Si no es en ese momento, cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Y también para ti y para mí, hermanos, ahí está el mensaje, ¿no? Venciendo el rechazo y los desafíos. El verso dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando, hermanos. En, en Nazaret, hermanos, pues ahí sus propios paisanos, la gente con la cual convivió el Señor Jesucristo, no lo aceptaron, pues estaban incrédulos. Decían, ¿cómo? Si este es carpintero. Seguramente dirían, pues no, este ha hecho mi mesa, mi puerta, todas cosas. Ahora, ¿cómo va a ser este un maestro? Este es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser eso, no? Si su papá es José, si su mamá es María, aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanos. ¿Cómo? Entonces, ahí la incredulidad, hermano. Si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo y ahí en ese barrio, ¿no? Donde estaba Jesús, ¿qué hubiésemos dicho? No sé, tal vez la misma cosa hubiésemos dicho, ¿no? Y hermanos, ¿qué dice aquí? ¿Por qué rechazaron los nazarenos a Jesús, hermanos? ¿Por qué?
estaban sorprendidos de que Jesús enseñara, hermanos, ¿no? Lo conocían como carpintero, no como maestro o sanador, pues, hermanos. No, aquí dice también, conocían, pues, dice la gente, ¿no? Conocía a su familia con la cual Jesús había discrepado, ¿no? Recuerden que la misma familia, hasta su mamá María, en cierto momento dudó de su hijo Jesucristo, que era el Hijo de Dios, dudó. Y sus hermanos y hermanas también, por eso querían rescatarlo, pensaban que estaba fuera de sí, pues estaba loco. Entonces, miren, hasta la mamá también en cierto momento dudó. ¿Cómo reaccionó Jesús, hermanos? Simplemente, hermanos, salió y se dirigió a otros campos de labor. Y este fue el patrón de acción que enseñó a sus discípulos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. De repente en algún sitio ya no te escucha esta familia o esta persona que tú lo hables, no, pero sigue con otra persona, con otra persona. Y así es, pues, hermanos. Incluso dijo a sus discípulos, si este pueblo no los escucha, ya sacudan el polvo de vuestro calzado y ya. Vayan, sigan a predicar a otro pueblo, a otro y así. Ese es el principio, el patrón de acción que eso ha enseñado pues nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Hermano, ¿has sido rechazado alguna vez como lo fue Jesús? Hermano, hermana. ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que te puede servir para ayudar a alguien que pase por la misma experiencia? No nos preocupemos, pues, hermanos, por las dificultades que se presentan, ¿no? De repente tú esperabas o esperábamos que alguien se iba a bautizar y no se bautiza, pues no. Entonces no te preocupes, sigue predicando pues a otro y otro. Llegará el momento de repente en que se entregue o no también, ¿no? Pero tú sigue haciendo la labor de... Ahora vamos a un tercer caso, es dice aquí, llegamos al tercer relato sándwich. Otra vez hay otro relato sándwich, dice aquí. El texto dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. A ver, miren, ahí está, es como dos panes abiertos ahí, hermanos. La primera parte es la misión de los discípulos. O sea, Jesús organiza a sus discípulos de dos en dos. Ya, vayan a predicar, les doy poder para que voten demonios. También pongan las manos y sanen, hermano, a sus discípulos, sanen a los enfermos. Fueron a predicar, pues, arrepentíos, ¿no? De vuestros pecados, ¿no? Así predicaban y botaban demonios, curaban a la gente. Pero hermanos, y al final, en medio de eso, algo sucede, hermanos. Pero al final, hermanos, regresan, ¿no? De esa misión misionera de dos en dos, y dan el informe al Señor Jesucristo, pues, ¿no? Por eso tienen que ir a un lugar, ¿no? Solitario, desierto, para que ahí, pues, descanse un rato. En medio de eso, hermanos, de lo que mandó el Señor Jesucristo, sucedió pues la muerte de Juan el Bautista, hermanos. Jesús propone a sus discípulos un gran desafío, ser enviados a predicar por parejas. Eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Hay que poner en práctica, hermanos, este sábado, mañana, hay que organizar nuestra iglesia por parejas misioneras, grupos pequeños y parejas misioneras, hermanos. Tras recibir algunos consejos prácticos, dice aquí, ellos tenían que ir a predicar por parejas misioneras. Mientras ellos predican con libertad, Juan sigue pues en la cárcel, hermanos, ¿no? Ahí están los dibujos también, hermanos. En contraste con el éxito de los discípulos, Juan sella su testimonio con la muerte. Y hemos comentado, hermanos, que la muerte no es pérdida, sino es victoria, hermanos, es victoria, ¿no? Así que no hay problema, la muerte está vencida, hermanos. Venciendo la incomprensión, hermanos, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones, hermanos. Entonces, a veces, a pesar que uno está viendo el poder de Dios, vemos en nuestras vidas también, y nos olvidamos de eso, hermanos, y seguimos ahí con nuestras preocupaciones humanas, ¿no? Dice, los discípulos de Jesús necesitaban compartir extensamente con él los pormenores de su misión, y los discípulos de Juan necesitaban entender por qué había muerto su maestro, ¿no? O sea, Juan el Bautista. Jesús se retiró con ellos
Pero, hermanos, una gran multitud se adelantó y lo esperó en la orilla. Así que el Señor Jesús dijo a sus discípulos, vamos a un lugar solitario, lejos de la muchedumbre, pero la gente, hermanos, la gente se enteró que estaban yendo para un lugar y ellos, así a pie, hermanos, llegaron antes que el Señor Jesucristo y los discípulos. Al verlos, el Señor Jesús tuvo pues compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, hermanos. Eran un pueblo sin líder, sin nadie que les guiase, pues, hermanos. Buscaban un Mesías que le liberase de Roma, pero Jesús les ofrecía un Mesías que los liberase del pecado. Jesús había venido para liberar a la gente del pecado, o sea, nos ha venido para salvarnos del pecado, hermanos, ¿no? Liberarnos, para darnos vida eterna, ¿no? Ese es el propósito, pues, hermano. No liberarnos del yugo del gobierno, nuestro político, no, 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 sino liberarnos del pecado. Ante el milagro de los peces, hermanos, la multitud quiso hacer a Jesús un líder político. Ahí está, hermanos. Claro, ellos pensando en los intereses materiales, hoy en día también uno puede estar pensando así, intereses materiales, ¿no? Tener poder político y todo. Querían ponerlo a Jesús como líder político. Los discípulos, por su parte, tampoco habían entendido el rol de Jesús. Hasta los discípulos estaban en eso, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Hermanos, rechazó pues los honores y oró. Eso habíamos estudiado, hermanos, ¿no? O sea, Jesús no estaba acá para ser, pues, el rey, ¿no? De esta tierra, no. Entonces, rechazó todo eso, se escapó, hermanos, ¿no? De todo eso y tuvo que confrontarlos y estaba acá para que ellos, la gente, sea libre de su pecado, ¿no? A través de la comunión con Él y de que ellos pudieran escuchar su palabra, implementar en su vida sus principios, sus enseñanzas. Entonces la gente lo abandonó pues a Jesús, se quedaron los 12 discípulos nada más. Finalmente, hermanos, la fortaleza de toda alma, hermanos, reside en Dios, no en el hombre, hermanos. Así que, hermanos, nuestra fortaleza no reside en nuestra fuerza humana o nuestra capacidad o nuestra instrucción en la universidad, no sé, sino nuestra fortaleza, hermanos, de cristianos reside en Dios, hermanos, no en el hombre, hermanos. La quietud y la confianza, hermanos, ¿no? Esa quietud y la confianza han de ser, pues, la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Así que, con confianza y quietud y tranquilidad, dejamos que Dios guíe. Así que no te preocupes, hermano, hermana, sino dejemos que Dios nos guíe, que nos utilice como instrumento. Tranquilos, ¿no? Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros, hermanos. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. El Señor dice, pues no, yo los tengo a ustedes sellados ahí en mis manos, ahí está, en mis heridas. Me han clavado, es porque los amo a ustedes. Así que ustedes confíen en mí, dice el Señor. Nuestro Salvador nos ha comprado, hermanos, por medio de sufrimientos, penas y por insultos, por reproches, abuso, burlas, rechazo y aún lo han matado, pues al Señor Jesús, ¿no? Pero Él ha resucitado al tercer día y ahora está en el cielo esperándonos. Él te está mirando, hermanos. El Señor Jesús nos está mirando, ¿no? Por más que estemos temblorosos, ¿no? Aquí, con nuestras necesidades. Él, hermanos, nos dará seguridad bajo su protección. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración, hermanos. Se nos pasó todo el Amén, tiempo. amén. Ha sido una hermosa Amén. lección, hermano. La semana pasada aprendíamos acerca de la semilla, qué tipo de tierra éramos nosotros, ¿cierto? Luego la pregunta era, ¿por qué estoy siguiendo a Cristo? Y esta semana también hemos aprendido otras lecciones, ¿cierto?, acerca de que debemos confiar completamente en Dios. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos, y nos ayude a ponerla en obra y práctica. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, Señor, nuevamente, porque usted, mi Señor, se manifiesta a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, mi Señor, especialmente a esta hora, mi Señor, en el estudio de su palabra.
Queremos rogarle, Padre bendito, que eh, podamos escudriñar en nuestro corazón. Ilumine usted, mi Señor, con su Santo Espíritu, para que podamos ver nuestros motivos, mi Señor, por los cuales le seguimos a usted. Padre bendito, que podamos hacerlo porque somos hijos agradecidos, somos hijos fieles, mi Señor, que queremos honrarle, Padre bendito, por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre bendito. Usted nos ha sacado, mi Señor, de las tinieblas, Padre amado. Nos ha dado luz, Padre bendito, para andar por un nuevo camino, mi Señor, porque antes estábamos perdidos. Mi Señor Santo, ayúdenos, mi Dios, a no olvidar esto, a que fuimos sacados también, mi Señor, de allí, para que cuando veamos a otros no seamos jueces, Padre bendito, ni hagamos prejuicios, Padre amado, sino que les veamos como usted les vería, mi Señor Santo, para que amemos a nuestro prójimo, mi Señor, y queramos la salvación de cada uno de ellos, especialmente, mi Señor, la de nuestras familias, Padre bendito. Dios mío, ayúdenos a andar en sus caminos, a hacer su voluntad, a ser un ejemplo para otros, Padre bendito, que otros puedan verle a usted a través nuestro, mi Señor Santo. Padre bendito, perdone nuestros pecados, perdone nuestra maldad, nuestra desobediencia, mi Señor, nuestra debilidad también, Padre bendito. Háganos fuertes, mi Señor, mediante su Santo Espíritu. Se lo rogamos, Señor. Líbrenos de todo mal, de toda tentación, y por sobre todo, y como siempre, mi Señor, que todo lo que hagamos, mi Señor, no sea para agradar al hombre, sino para agradarle a usted, mi Señor. Que todo sea para honra y gloria de su nombre. Lo rogamos, Padre bendito, en los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Mañana, hermanos.